Vamos a orar en esta mañana. Gracias, Señor, por el regalo tan maravilloso que nos permites de poder reunirnos a la luz de tu palabra, Señor. Permítenos en esta mañana poder aprender de ella, poder ser consolados, poder ser confrontados, poder ser exhortados a través de ella, Señor. Gracias por mis hermanos y hermanas que han hecho su esfuerzo de venir a este lugar, Señor. Gracias por los que están viendo la transmisión, por aquellos que van a ver esta predicación después, Señor. Gracias porque queremos que todo el centro de lo que hacemos sea para darte la gloria, Señor, y sea enfocado absolutamente en ti. Gracias por tu Espíritu Santo que nos habla a través de la palabra y nos hace entender, meditar y sobre todo, Señor, poner en práctica estas maravillosas verdades. Permítenos seguir creciendo a la luz de tu palabra como iglesia, gracia y verdad. En el nombre de Jesús, así sea la gloria. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados. El pastor Marcelo en las ocasiones anteriores ha estado exponiendo la importancia de cómo la iglesia en Tesalónica estaba recibiendo la palabra. Hemos visto las cualidades que Pablo tenía en alta estima a esta iglesia. Hemos visto cómo Pablo hasta cierto punto presenta una defensa de que sus deseos porque la iglesia de Tesalónica siguiera creciendo era un deseo genuino, era un deseo realmente que venía de parte de Dios. Pero en el versículo 3, hermano, y quiero enfocarme solamente en este versículo en esta mañana, es vital que usted preste atención a este versículo porque de aquí parte todo lo demás. Todo lo que ha venido hablando desde el capítulo 1 a lo largo del principio del capítulo 2 ha estado diciendo, bueno, yo le doy gracias a Dios por todos ustedes. Se presenta, él está describiendo su comportamiento como ministro de Jesucristo. Sigue hablando de cómo les implorábamos, hermanos, dice en el versículo 11, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anden como es digno de Dios, de que los haya amado. Pero en el versículo 13 vuelve a extender un agradecimiento por una razón, por una causa, por algo que los tesalonicenses les afectó de una manera tan positiva, si le podemos llamar así, que causó que hubiera un cambio notorio en ellos, no solamente de afuera hacia adentro, sino que de adentro hacia afuera, que es lo más importante. Recuerdo que cuando estábamos aprendiendo Primera de Juan capítulo 3, que les enseñaba de ese efecto en L, que nosotros como iglesia recibimos ese amor de Dios, pero que muchas veces no lo exteriorizamos, no hacemos de ese amor vertical un amor horizontal. Algo similar está pasando con la iglesia en Tesalónica, y es que ellos fueron expuestos a la palabra, ellos fueron expuestos a las verdades que Pablo estaba predicando. Y es bien curioso cómo Pablo una vez más empieza a agradecer. Y es bien curioso porque cuando yo estaba estudiando este pasaje, me di cuenta de la poca reverencia que le tenemos a la palabra de Dios. Me di cuenta de que realmente no vivimos, no practicamos el concepto que afirmamos creer de la sola escritura. Es interesante cómo la sola escritura nos enseña algo que en la doctrina se conoce como la bibliología. La bibliología es esa enseñanza que le dice al creyente que la Biblia es suficiente para que el creyente conozca la voluntad de Dios y para que pueda vivir una vida agradable delante de Él. La Biblia es suficiente y la Biblia es la autoridad que rige la iglesia. Sí, lo hemos cantado incluso, solo la escritura es la autoridad. A veces hemos cantado verdades como manténme firme y arraigado, como siervo que brama por las aguas, así mi ser se deleita en tu palabra. Pero realmente estamos viviendo esas verdades que cantamos. Realmente la sola escritura es un principio que rige nuestras vidas. Realmente la palabra de Dios es autoridad en nuestras vidas. Realmente la palabra es suficiente para nosotros. Podríamos afirmar que la Biblia es la única fuente a la que nosotros recurrimos cuando estamos envueltos en problemas. Yo creería que no. Como seres pecadores nosotros tendemos a dejar a la Biblia como uno de los recursos secundarios cuando nos vemos llenos de problemas. Y esto no debería de ser así.
una de las cosas que este pasaje nos va a recordar realmente es que vivimos rodeados, hermanos, de tanta tecnología que en teoría ha facilitado el acceso a la palabra de Dios. Para los cristianos la tecnología no debería de ser un obstáculo, debería de ser un lazo que nos atraiga de mayor fuerza a la palabra. Es decir, usted puede ver aplicaciones de la Biblia donde hay planes de estudio, hay planes de lectura, devocionales. ¿Cuándo fue la última vez que usted se memorizó un versículo de la Biblia? No tenemos esa disciplina, no tenemos el hábito de realmente darle la importancia a la escritura que merecen nuestras vidas. Y es curioso, porque estamos aquí, venimos a la iglesia, abrimos la Biblia, pero pareciera que en la semana esto pasa cerrado. No lo decimos, es como que si le dijéramos a la gente que nos rodea, la Biblia no es importante para mí. Usted me podrá decir, pero yo jamás he dicho eso con mis labios. Pero nuestras acciones lo están comunicando. Y eso es peligroso. Se nos hace más fácil ver una serie en una plataforma digital de nuestra preferencia, una película de hasta 3 horas, que un poco menos de tiempo leyendo y estudiando la palabra. Probablemente se nos haga más fácil hacer cualquier otra actividad que sea de nuestro agrado, de nuestro deleite, donde podemos pasar horas, donde podemos pasar minutos, donde podemos pasar, que el tiempo no lo percibimos para nada, pero no vaya a ser que nosotros agarremos la Biblia, comencemos a leer intencionalmente y nos da sueño, nos dormimos, le damos ese poder a la palabra que nada que ver, que nos produce sueño. Si usted quiere sueño, dice, una vez estaba escuchando un predicador. Si hermano, si usted tiene sueño, vaya y lea la Biblia y un capítulo y ve. Suena risible, pero es triste. Todos aquí tenemos una rutina semanal donde llegamos cansados, sí es verdad. Pero de nuevo, si afirmamos que la Escritura es nuestra autoridad y lo suficientemente verdad para cambiar nuestras vidas, para regirnos por esa norma, ¿por qué no lo hacemos? Y es justamente lo que Pablo está comunicando aquí. En el versículo 13, usted puede ver que para Pablo la palabra de Dios no era cualquier cosa. Para Pablo la palabra de Dios no solo era suficiente, sino que era la autoridad mayor que regía a la iglesia. Una autoridad que desgraciadamente nosotros estamos pasando por alto, que no estamos tomando en cuenta. Entonces, en este versículo yo quiero que usted note que Dios nos está mostrando la suficiencia y la autoridad de su palabra como instrumento de salvación y de santificación para arraigarnos a ella. Entonces yo quiero que a la luz de esta verdad hay 3 aspectos sobre la importancia y la autoridad de la palabra. Cuando el creyente, número 1, está recibiendo la palabra de Dios. Número 2, cuando el creyente está aceptando la palabra de Dios. Y número 3, cuando el creyente está obedeciendo la palabra de Dios. Si nosotros no entendemos el peso del libro que usted tiene en sus manos, del contenido que usted está leyendo, usted no le va a dar la importancia a la escritura que realmente tiene. Ahora bien, volvamos un poquito al contexto de lo que hemos estado estudiando a lo largo de los primeros capítulos de Tesalonicenses. Bueno, esta iglesia es curioso, fíjense, porque la iglesia en Tesalónica es de las pocas a quien Pablo casi no tiene nada que reprender o regañar o recriminar, sino que es una exhortación, los está animando, da gracias por esta iglesia, por la constancia. O sea, desde el capítulo 1 viene haciendo un énfasis en un agradecimiento. Desde el capítulo 1, versículo 2 dice: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones. O sea, nos provoca tanto gozo el saber que ustedes están perseverando, es lo que Pablo está diciendo. Y obviamente el Espíritu Santo estaba haciendo una obra en esta iglesia. Y como era de esperarse, el evangelismo de Pablo tuvo su oposición. Eso usted lo puede ver. Va a ser una tarea que yo le puedo dejar, que lea Hechos capítulo 17, ahí donde está un poquito más detallado el contexto de la razón por la que Pablo escribió esta carta a los tesalonicenses.
Y es bien curioso cómo esto resultó en que temporalmente Pablo se alejó de la iglesia en Tesalónica y se alejó, pero Timoteo fue a Tesalónica, le informó cómo estaba esta iglesia, le informó de la constancia de ellos, aún después de que él ya no estaba ahí. Y eso fue un motivo de gozo para él, porque Pablo sabía que él no era indispensable en la iglesia. Él tenía otro llamado de ir a otros lugares a predicar, pero a él le preocupaba que los creyentes estuvieran seguros de eso, de que la iglesia podía seguir marchando sin Pablo, de que la iglesia podía seguir sin él. ¿Por qué? Porque el centro de lo que Pablo estaba diciendo era: hermanos, yo no morí por ustedes. El Espíritu Santo es el que hizo la obra completa en ustedes por medio de la palabra que yo les prediqué. Manténganse en este curso, manténganse en este camino, ese es mi deseo. Y Pablo hasta cierto punto en Hechos 17 se va con esa carga, motivo de la oposición que tuvo. Pero cuando Timoteo viene, Pablo no tenía ni idea cómo está la iglesia en Tesalónica. Están siendo constantes, están creciendo, y esto a Pablo le provocó un gozo tan increíble que por eso es que escribió esta epístola en respuesta a toda esta situación. Ahora, quiero que veamos algo en primer lugar, ahí en el versículo 13. Una de las primeras cosas que me llama la atención es la actitud con la que Pablo se está dirigiendo a estos hermanos. O sea, él está completamente agradecido. Teniendo todo este contexto en mente, este apóstol está completamente agradecido, pero tiene una razón. Versículo 13: por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. ¿Por qué está dando gracias Pablo? Bueno, fácilmente él pudo estar agradecido de que su vida fue salvada, porque seguramente ahí en Tesalónica la turba que se le levantó lo pudo haber matado. Él probablemente pudo haber agradecido por tener buenos colaboradores que lo estaban ayudando. Pudo estar agradecido por tener salud para seguir predicando en otros lados. Pero algo que me llama la atención es que el agradecimiento que Pablo da va más allá de él mismo. Versículo 13: por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, que cuando recibieron la palabra de Dios, esa es la razón por la que Pablo está agradecido. Ese es el motivo del gozo. El tipo está pero estallado en alegría al saber que la iglesia que él dejó no fue inconstante. Fue una iglesia que realmente quedó en buenas manos, no porque hubieran hombres súper profesionales al cuidado de ellos, que sí era importante que quedaran hombres preparados, pero la palabra de Dios era lo que estaba dirigiendo a esta iglesia. La palabra de Dios estaba cambiando las vidas de esta iglesia. El Espíritu Santo estaba obrando en cada creyente de esta iglesia. Y eso para Pablo era motivo de un agradecimiento constante. Esa expresión de damos gracias a Dios sin cesar, lo dice en el capítulo 1, versículo 2. Y estaba diciendo: hermanos, estoy tan agradecido que esto todos los días lo hago. O sea, estoy dando gracias todos los días porque todos los días me acuerdo de ustedes y constantemente estoy dándole gracias a Dios. Me estoy acordando de ustedes todos los días y le estoy pidiendo a Dios que los mantenga constantes en esto. Eso es lo que Pablo está diciendo. Curioso, porque ese gozo marcado nos hace falta a nosotros. Hágase la pregunta: ¿cuántas veces usted y yo nos hemos mostrado agradecidos con Dios por ver el crecimiento de la iglesia, por ver el crecimiento de nuestros hermanos o de nuestras hermanas? Si ni siquiera usted se acerca a ver cómo está su hermano. ¿Ha orado usted por su hermano? ¿Ha orado usted por su hermana? Usted no sabe las luchas con las que la persona que tiene a la par, atrás o adelante viene. Todos en la iglesia, en cada reunión. Y si no se había dado cuenta, pues tratemos de ser un poquito más discernidos en esto. Cada uno de los hermanos, no solamente usted, no solamente yo, no solamente los líderes, todos absolutamente en esta iglesia, en cada reunión venimos cargados. Esa es una realidad. Cada uno de nosotros tiene algo con lo que está luchando, algo que lo sacó de quicio esta semana, algo que lo entristeció, algo que lo molestó, algo que lo frustró. Y cada reunión que usted viene acá es no solamente a ser agradecido con el Señor, a presentar una acción de gracias, alabando a Dios en base a la palabra, aprendiendo de la palabra, teniendo comunión con los hermanos por base de la palabra. Pero ¿cuántas veces usted se ha acercado a su hermano y le decís: ¿cómo estás?
¿Cómo has estado? Y no solamente que usted diga, bien. Y ahí se acabó la conversación. Bien, hermano, ahí vamos. Bien, hermano. De hecho, y le doy gloria a Dios por una de las hermanas que me dijo una vez, hermano, ¿y cómo está? Bien, le digo, y ahí vamos. No, pero yo sé que usted está más que bien y solo vamos, me dice. Entonces, muy sutilmente me dijo, o sea, cuénteme realmente cómo está. Y yo rapidito se lo entendí. Bueno, hermana, yo he tenido este problema. Ore por mí. Nos cuesta abrirnos. Nos cuesta abrirnos. Somos orgullosos. ¿Cuándo fue la última vez que fuimos agradecidos por el Señor por ver que mi hermano está creciendo? Por ver que mi hermano está madurando, por ver que la iglesia, a pesar de altos y bajos, está avanzando. Eso debería de ser un motivo que le alegre a la iglesia, que le debería de alegrar a usted. O sea, el hecho de que tengamos la oportunidad de congregarnos hoy, imagínense en el 2020 cómo estábamos, cómodos, encerrados, y me atrevo a decir que con poca comunión con la palabra. Hacía falta esto. Remóntese ese año. ¿Cómo hacía falta estar así? Y ahora que tiene el privilegio, no está siendo agradecido. Mira Pablo, mira aquí cómo está teniendo esta actitud, hermanos. Me estoy gozando de tal forma por la palabra que está haciendo efecto en ustedes, que ese gozo para mí, no solo el día domingo, sino toda mi vida. Mientras yo me acuerde de ustedes, eso a mí me produce alegría sin importar cómo yo esté, pero me alegra saber que mi hermano está creciendo, que la iglesia está creciendo, que los líderes están madurando. ¿Cuándo fue la última vez que estuvimos agradecidos por eso? Eso tiene mucho que ver en cómo recibimos la palabra de Dios. Aquí quiero entrar al primer punto. Quiero que me acompañe, aquí sí lo voy a hacer, que se pase por su Biblia. Nehemías capítulo 8. No vaya a perder Tesalonicenses. Váyase a Nehemías capítulo 8. Es importante, hermanos, cómo nosotros recibimos la palabra de Dios. La palabra de Dios siendo la autoridad, la palabra de Dios siendo suficiente para nosotros, deberíamos de considerar cómo nosotros estamos recibiendo la palabra de Dios. Nehemías está después de Esdras, que está después de Segunda de Crónicas. Nehemías capítulo 8. En el Antiguo Testamento, hermanos, luego de que el pueblo de Israel estaba volviendo de su cautiverio, que estaban reconstruyendo los muros, Esdras encontró el libro de la ley, la palabra de Dios en ese entonces. Y él sabía lo importante para un escriba, era importante la palabra de Dios que lo conociera el pueblo. Un pueblo que venía de otro país, de un país, de un estado pagano, que se habían expuesto a un montón de costumbres, que habían estado anhelando volver a congregarse, a estar expuestos a la ley, pero toda esta generación no conocía esa palabra, o por lo menos habían olvidado todo lo que la ley de Dios era en sus corazones. Y cuando Esdras encuentra este libro, él sabía la importancia. Esto lo tiene que saber el pueblo. Convoca a los levitas y empieza a leer, se reúnen al pueblo. Y cuando la gente comenzó a comprenderlo, se entristeció. Esdras capítulo 8, vámonos al versículo 40. Cuando la ley fue expuesta, Esdras capítulo 8, versículo 1, Todo el pueblo, dice, se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo y leyó el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta la mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban, ¿qué? Atentos al libro de la ley. ¿Cómo es nuestra actitud cuando estamos recibiendo la palabra de Dios? Estaban atentos, necesitaban esto. Sigamos leyendo.
El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión. Junto a él a su derecha, y comienza a enlistar todos los nombres de los levitas. Versículo 5: Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar alto que todo el pueblo. Cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Versículo 6: Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió amén, amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. Luego vuelve a enlistar otra lista de nombres de los levitas que le estaban explicando la ley al pueblo. Y aquí quiero que ponga atención. Versículo 8: Y leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Interesante cómo Nehemías, que era el gobernador, y Esdras era el escriba, y todos los levitas le dijeron al pueblo: señores, esto que está pasando es un acontecimiento que es para un Señor santo. Es un día santo para el Señor. No se entristezcan ni lloren. Miren el versículo 10. También les dijo: vayan, coman de la grasa, beban de lo dulce, manden raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Dios. No se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Los levitas calmaron a todo el pueblo diciéndole: callen, porque el día es santo, no se entristezcan. Entonces dice versículo 12: todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y celebrar una gran fiesta, porque comprendieron las palabras que se les habían enseñado. Hermano, independientemente de quién está en este púlpito, nosotros debemos recibir la palabra de Dios con la mayor atención posible. Cuidémonos de la pastorlatría. Es que fulano predica mejor que el otro. Es que a fulano sí le entiendo. Es que a fulano, hermano, no sabes de dónde te puede enseñar el Señor. ¿De quién te puede enseñar el Señor? Tú no sabes a quién puede ocupar el Señor para exhortarte, para animarte, para confrontarte. La palabra del Señor sigue siendo la misma fuente de autoridad. No son los pensamientos de Jonathan los que yo vengo a exponer. No son los pensamientos del pastor Marcelo, no son los pensamientos de Mario, no son los pensamientos de Carlos, de René, de Frank. Es el pensamiento de Dios que revelado en su palabra. Tenemos que recibirla con atención. El agradecimiento por la palabra de Dios, hermanos, debe ser una cualidad en nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que estabas agradecido por haber escuchado la palabra? La última vez que alguien se puso a predicar acá. Mira el pueblo cómo estaba después de haber pasado un buen rato, de no poderse congregar en familia, en comunión. Nos hace falta aprender de esta porción. En el día del Pentecostés, en Hechos capítulo 2, si usted lo recuerda, vemos a Pedro levantándose en medio de un buen grupo de personas que acababan de recibir al Espíritu Santo, a lo que él responde con la predicación de la palabra de Dios y lo que ésta había revelado sobre quién era realmente Jesús, al que ustedes mataron, dijo. Y eso tuvo una respuesta en la gente. Ellos recibieron la palabra. Les preguntan: ¿y qué hacemos? Y Pedro les dice: arrepiéntanse. Pero hubo una actitud. Y eso es el punto al que voy. La palabra de Dios, cómo la recibimos, tiene que ver con nuestra actitud hacia ella. Hermano, yo sé que usted viene cargado, que viene cargada, que posiblemente venga molesto. No sé si usted se peleó con alguien antes de venirse acá. No sé si alguien se le metió en el tráfico y quiso sacar a su viejo hombre ahí. Pero son cosas que debemos de evaluar en cómo nosotros venimos a recibir la palabra de Dios. Muchas veces pasamos por alto el tiempo de las alabanzas, que está relacionado con la palabra de Dios cantada. Y eso también refleja tu actitud hacia la palabra. Muchas veces le prestamos atención a ver el reloj cuando ya el predicador se ha pasado un par de minutos. Pero eso también dice mucho de tu actitud hacia la palabra. Sí, es verdad, hay un orden, hay una puntualidad. Pero detrás de todo eso, ¿qué está sintiendo tu corazón al ver que el pastor no termina y vos ya tenés que irte? La actitud. La actitud es importante. Porque está diciendo cómo pesa esa palabra en tu corazón, cómo pesa esa autoridad en tu vida.
Y es interesante, imagínense la alegría de Esdras y de Nehemías al ver la respuesta del pueblo. Hermanos, alégrense, hemos vuelto, nos hemos vuelto a reunir, la palabra sigue acá, sigue en pie. Imagínense el gozo de Pedro y de los apóstoles al ver que dice ahí en Hechos 2 que se agregaron como 3,000 a la iglesia y el Señor iba añadiendo a quienes iba a salvar. Imagínense la alegría de estos hombres al ver la actitud de la gente cuando se les presenta la palabra. Necesitamos volver a esa reverencia, a esa actitud. Los grandes reformadores de la historia, imagínense cuando ellos tenían que predicar la palabra en un ambiente hostil también, cuando era recibida de buena manera, el impacto histórico que eso causó, el gozo de estos hombres. Imagínense, qué bueno que en la iglesia todavía existen hombres que le dan gracias a Dios por ver que los hermanos crezcan. Esa es la actitud. Esa es la actitud que Pablo está comunicando aquí en el texto de Tesalonicenses. Si la palabra de Dios tiene ese efecto en nosotros, debe causarnos un gozo de saber que nos está haciendo madurar, que está haciendo madurar a mi hermano, que fulano ya no es el mismo 2 años después de que lo conocí. Eso es un gozo. ¿Cuándo fue la última vez, amado hermano, que alguien se te acercó y te dijo: hermano, he visto que has crecido y le doy gracias a Dios por ello? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste tú quien le dijo al otro hermano: hermano, yo he visto que has crecido en esta área? Gloria a Dios. Hermano, eso es motivo de gozo. Pero si ni siquiera hay una actitud correcta a la palabra, ¿cómo vamos a hacerlo? Acompáñenme a Santiago capítulo 1. Esto lo estudiamos hace un par de meses y me encanta cómo Santiago lo comunica también. Santiago capítulo 1, versículo 21, hablando de ser hacedores de la palabra. Dice: por lo cual, versículo 21, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Santiago sabía la reverencia que la palabra tenía que tener, debía tener. Una palabra que debe ser recibida de forma humilde. ¿Por qué? Porque en primer lugar yo debo reconocer que la necesito. Yo no lo sé todo. El mayor erudito en teología, en la Biblia, no lo sabe todo. Los predicadores más reconocidos de sana doctrina que usted pueda ver en redes sociales, no lo saben todo. Es en base a la palabra que ellos se rigen. Porque tienen una actitud, porque la reciben con humildad. Hermano, la actitud con la que ustedes y yo escuchamos la palabra, recibimos la palabra, refleja mucho lo que hay en nuestro corazón. Porque de nuevo, recibir la palabra de Dios tiene que ver con nuestra actitud hacia ella. Y es interesante porque esto me recuerda el texto de Romanos 10:17. Dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Es curioso cómo el Espíritu Santo, por la obra que Cristo hizo en la cruz, trabaja en la palabra. La palabra es el instrumento por excelencia que el Espíritu Santo ocupa. Acuérdese de la primera vez que usted vino a Gracia y Verdad. Estaba acostumbrado a otro tipo de predicaciones, a otro tipo de teología, otra manera de pensar en su cristianismo. Usted es expuesto a la palabra de manera fiel y el Espíritu Santo en su misericordia le abre el entendimiento. Pero usted escuchó la palabra a la que fue expuesta y el Espíritu Santo en su misericordia abre el entendimiento y es como: híjole, yo no había entendido este versículo, lo leí tantas veces y nunca me lo habían explicado de esta manera. Es la obra del Espíritu Santo. Y préstale atención a esto, porque una vez que el Espíritu Santo hace esta obra, empieza a convencer. La misma palabra lo dice. Cuando el Espíritu Santo te abre el entendimiento, te saca de tu comodidad, te despierta. Es como me encantó la ilustración, es como que estuviéramos por 2 horas en un cuarto oscuro cuando se ha ido la luz y cuando viene repentinamente causa una incomodidad a nuestra vista porque la luz vino de repente. Justamente así
Es cuando el Señor abre nuestro entendimiento, nos hace caer en cuenta y nos convence y entendemos la condición en la que estamos, que no es nada favorable, pero entendemos quién es Dios. Eso es lo que hace la palabra. Y no le estamos dando la reverencia que necesita, que debe de tener. No le estamos dando la autoridad que merece en nuestras vidas. No le estamos dando la suficiencia que debe tener en nuestras vidas. Cuando el pecador es expuesto a la palabra de Dios, hermanos, solo pueden suceder dos cosas. O el pecador la rechaza o la recibe. No hay un punto medio. No hay creyentes que viven un pie queriendo cumplir la palabra y viven en el otro pie tratando de rechazarla. El Señor detesta ese tipo de creyentes. Y muchas veces nos comportamos así. Amado, le ruego, cuidémonos de ser personas que tienen un pie en un lugar y el otro en otro. Porque nos va a llover un juicio terrible si eso sucede, si nos mantenemos así. Eso a mí me impactó mucho. Me impactó ver un video en las redes sociales hace tiempo en una provincia de Nigeria, si no estoy seguro, donde la iglesia local por fin abrió sus puertas después de haber estado en cuarentena. Y en el video, increíble cómo esta gente, como que era el Black Friday, o sea, no aguantaban por abrir la puerta. Y una vez que la puerta se abre, la gente empieza a correr hacia las bancas, empiezan a llorar de la alegría, empiezan a aplaudir, dándole gracias a Dios. Dice, por fin nos podemos congregar, por fin podemos reunirnos a la luz de la palabra con la comunidad. Muchos están arriesgando sus vidas con tal de ser expuestos a la palabra en otras partes del mundo. Ahí donde andan nuestros hermanos Portillo, es un lugar hostil donde la palabra de Dios no se predica tan abiertamente. ¿Cómo es nuestra actitud al recibir la palabra de Dios, hermanos? Escuchemos la palabra de Dios de los hombres que diligentemente la proclaman, pero no olvidemos que el Espíritu Santo es quien hace la obra usando la palabra de Dios como su instrumento. ¿Se acuerda del caso de Lidia? Lidia fue expuesta a la palabra y dice que el Señor abrió su corazón para entender, pero tuvo que recibirlo. Recibió eso del Espíritu Santo, le abrió su corazón, su entendimiento y pudo recibir la palabra de una manera diferente. Y le insisto en esto, evaluemos la actitud con la que nosotros recibimos la palabra de Dios. Porque de nuevo, su actitud me puede comunicar dos cosas: o va a rechazarla o va a recibirla. Número 2, otro de los aspectos que la palabra hace es cuando el creyente la acepta, la reconoce. La palabra aquí en el idioma original de aceptar tiene una connotación acerca de percibir, de percepción. Significa de el reconocimiento de algo o de alguien. Reconocer es lo que la palabra misma de Dios dice acerca de mí. Yo como pecador, yo siempre voy a percibirme como alguien bueno porque yo no he matado a nadie, porque yo no he robado a nadie, porque yo no he hecho lo que ha hecho el otro. Fácil, ese es el argumento más gastado que los pecadores usan. Porque él se percibe una buena persona y Romanos 3 dice todo lo contrario. No hay nadie bueno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿cómo va a ser la obra de la palabra de Dios si te estás persiguiendo algo bueno y la palabra de Dios te está diciendo lo contrario? Hay algo que no estás viendo. Sí, yo puedo recibir la palabra de Dios, yo puedo ser expuesto a la palabra de Dios, pero debo reconocerlo, debo aceptar esas verdades, debo ver que la percepción que tiene la palabra de Dios acerca de quien me está hablando es cierto. Jesús, en una de sus oraciones intercesoras por sus discípulos: Señor, te pido por ellos que los guardes, así como yo los estoy guardando. Y el versículo de Juan 17:17, Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pero, ¿cómo asimila usted esa verdad? ¿Cómo acepta usted esa verdad?
¿Reconoce que usted es pecador como la Biblia lo dice? ¿Reconoce que usted merece el infierno realmente cuando peca contra Dios y no se arrepiente? ¿Reconoce la realidad de que incluso su familia puede estar condenada de ir al infierno y usted posiblemente no? ¿O puede ser que la palabra pueda tener la capacidad de condenarle a usted y salvar a su familia? ¿Usted está dispuesto a aceptar esa verdad? Eso es lo que se refiere. Aceptar la palabra de Dios tiene una connotación. Pablo lo sabía, vuelva ahí a 1 Tesalonicenses. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros, dice Pablo, la aceptaron. Wow, esto a mí me llena de gozo, dice Pablo, porque ustedes fueron expuestos a esta palabra, la oyeron, la recibieron, pero la reconocieron, la aceptaron como tal, como la autoridad, como lo más suficiente para sus vidas. Yo no necesito nada más que la palabra. Eso es lo que está diciendo Pablo. La palabra de Dios, siendo lo que es, viva y eficaz, como dice Hebreos, que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra toda esa tripa que vos tenés, hasta discernir las intenciones de tu corazón. La palabra exhibe todo eso. ¿Reconoces esa verdad, hermano, hermana? Ahora, si la reconoces, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud? Hay algo bien interesante en el contexto de la iglesia en Tesalónica, y es que por ser una ciudad geográficamente grande, comercial, donde se paseaba de todo tipo de personas ahí, la ciudad atraía a bastantes filósofos que ahí andaban enseñando sus cosas, compartiendo sus pensamientos, maestros religiosos, falsos maestros. Había una variedad cultural en Tesalónica a la que la iglesia era expuesto. La iglesia en Tesalónica, estos creyentes no estaban exentos de escuchar estas ideas filosóficas, estas otras enseñanzas. Claro, ellos recibían esas cosas porque no iban a taparse los oídos, o sea, recibieron eso, lo escucharon, o sea, lo recibieron, lo aceptaron así, sí, o sea, bien, estás hablando tu filosofía, ok, está bien, sí, se oye interesante. Pero cuando Pablo llega y les dice, señores, este es Cristo, algo pasa. No es Pablo, no es Silas, no es Timoteo. El Espíritu Santo, por medio de la palabra, abre el entendimiento, hace la obra. Entonces, toda la iglesia en Tesalónica, escuchando toda esta cantidad de sabiduría, de retórica humana, un montón de frases que posiblemente llamaron su atención. Pero cuando Pablo llegó, algo fue distinto. Sí, lo reconocieron, lo recibieron, lo aceptaron, pero algo más pasó. Algo más pasó. Lo recibieron como un mensaje de salvación que ellos no habían entendido. Y eso causó un impacto en ellos. Hermanos, solo dése cuenta en esa parte que yo le estoy diciendo ahorita, cuán grande fue la misericordia de Dios en medio de las tesalonicenses, de que estando expuestos a falsas doctrinas, a falsas filosofías, a falsas enseñanzas, el Espíritu Santo usó como instrumento la predicación de Pablo para ser salvados. Y de esa misma manera, amados hermanos, dése cuenta de la gran misericordia que ha tenido Dios para con usted y conmigo, de que todos los días que usted va a trabajar, que usted se expone a todo este mundo, usted está expuesto a un montón de falsas enseñanzas que van en contra de la palabra. Usted fácilmente se puede desviar a cualquier tontera que el mundo le está enseñando, y Dios tuvo misericordia de su vida. Y está aquí, aprendiendo de la palabra. Eso debería de ser un motivo de gozo para usted. Y entonces, ¿por qué vive amargado? ¿Por qué vive preocupado? ¿Por qué vive angustiado? Si el amén que usted me acaba de decir es equivalente a que usted confía en lo que dice acá, entonces, ¿por qué se angustia? Cuán grande ha sido la misericordia de Dios que nos tiene hoy aquí a usted y a mí, aprendiendo de la palabra. Porque fácilmente pudimos ser engañados. Ese es nuestro Dios.
Esa es la labor que el Espíritu Santo ha hecho. Y eso es lo que Pablo entendía. Hermanos, les doy gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron. No como palabra de hombre, dice, sino como lo que realmente es. ¿Y qué es lo que realmente es? La palabra de Dios. Date cuenta, hermano y hermana, de esas simples palabras. La palabra de Dios. Imagínate en el Antiguo Testamento la voz audible de Dios que aterró al pueblo de Israel cuando Moisés subió al monte. Esa era la palabra de Dios. Y la gente lo ve expresado en rayos, truenos, relámpagos, y que el monte se conmovía. Y a veces me da risa que hay muchos creyentes que en su ignorancia piden en salmos, en cánticos: Señor, queremos oír tu voz, queremos que tu presencia descienda a este lugar. Quiero oírte, Señor, háblame, Señor. Hay una imagen en Facebook que a modo de sátira dice: Señor, háblame, y sale la manita del cielo con la palabra, con la Biblia. Eso muchas veces nos pasa. Señor, háblame, y sale el Señor con la Biblia ahí. Muchas veces así somos. Señor, ¿qué me querés decir? Señor, ¿por qué me está pasando esto? Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, Dios en su voluntad no te va a revelar todo lo que necesitas saber. Y me atrevo a decir que le va a contestar de la misma manera que le contestó a Pablo cuando él le pidió que le quitara su aguijón: bástate mi gracia. Pero si yo no entiendo la palabra, si no la acepto como lo que es realmente la palabra de Dios, sino la palabra de Jonathan, entonces voy a poder aceptarla con reverencia. Efesios 1:13 dice que cuando escuchamos el evangelio de esta salvación, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos sella, hermanos, tiene que cambiar algo en nosotros, en cómo recibimos la palabra, en cómo acepto estas verdades que, aunque son crudas para mí, las asimilo porque no me gustan como pecador, porque yo quiero ir contrario a todo lo que Dios dice, pero mi corazón está anhelando, producto del cambio que el Espíritu Santo está haciendo en mí, está anhelando realmente hacer algo bueno. Y ese conflicto lo tuvo Pablo. Ay, yo quisiera, o sea, este cuerpo es tan miserable porque todo lo que yo quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer es lo que estoy haciendo. O sea, ese conflicto lo atravesamos todos. Ahora, ¿qué tanto estamos dependiendo de la palabra de Dios para someter nuestra carne? Esta es una de las disciplinas espirituales que pasamos por alto, hermano. Si nos cuesta orar, ya no quiero ni pensar si nos cuesta leer la palabra. Nos cuesta relacionarnos con los demás. O sea, hermanos, son medios de gracia que son necesarios y que pasamos por alto. La oración, la lectura de la palabra, meditar en ella, la iglesia y la comunión con los hermanos son medios de gracia que la gente pasa por alto. La gente piensa que la vida de iglesia solo es ir, asistir, llenar, calentar una silla por hora y media y después me voy. Esa no es vida de iglesia, eso no es lo que la palabra te enseña. La palabra te enseña de que tú, como miembro de una iglesia, tenés que someterte a un liderazgo donde vas a estar rindiendo cuentas, donde vas a estar conociendo a otros pecadores que probablemente estén peor que vos, pero que luchan en un mismo sentir, en un mismo caminar, porque la palabra les pone el estándar a dónde tienen que ir. Pero si no estás entendiendo la actitud con la que tenés que presentarte delante de Dios a través de su palabra, lo acabamos de cantar: prepara, oh Dios, mi corazón para recibir, romper duro suelo. Porque aquí hay un montón de piedra aquí. Tenemos un corazón duro. Ayúdame a creer, dice. Lo acabamos de cantar. Muéstranos a Cristo, Señor. Pero si yo vengo con una actitud así que me quiero dormir, que me quiero ir, que estoy pensando en otra cosa, no estás entendiendo lo que Pablo está diciendo en Tesalonicenses. Santifícalos en tu verdad, Señor. Esa es la oración de Cristo. Santifícalos. Santifícalos, Señor. Hazlos como nosotros, decía Jesús. Ese es mi anhelo. O sea, hay una implicación bárbara en esa frase, lo que dice Jesús en su oración. Señor, santifícalos en tu verdad. ¿Cuál es esa verdad? Ellos ya la conocen, ya les hablé de esta verdad. Es tu palabra. Por eso los apóstoles estuvieron dispuestos a morir por esa verdad. Los reformadores murieron a la luz de esa verdad, por defender esta verdad. Pero no queremos defenderla. Preferimos nuestro conformismo. Y hermano, esto a mí me golpeó.
Porque podemos estar de acuerdo en una verdad de la Biblia sin reconocerla en nuestro corazón. Y eso es grave. Santiago 2:19 dice que aún los demonios creen y tiemblan. Ellos reciben, pueden estar conscientes de que sí, hay un Dios, hubo un Jesús, hay un Jesús. Sí, pueden aceptar de que Él murió, de que probablemente no salió como nosotros. O sea, un pensamiento muy poco normal. Imagínense a los demonios teniendo esto en mente. O sea, sí, ahí está Jesús. Sí, ahí está ese que nos frustró los planes, no, murió en la cruz, salvó a este montón de gente. Sí, o sea, yo reconozco que Él es el Hijo de Dios. Sí, yo con Él no me meto. Yo recibo esa parte de esa verdad y yo acepto que es verdad. Pero no llegan hasta ahí, hermano. Si tú solo recibes palabra, si tú dices, está bien, la palabra dice esto, sí, la palabra dice que esto es pecado y esto es pecado y esto es pecado, y yo veo esos pecados en mi vida, pero de ahí no paso, no quiero arreglar nada. No estamos siendo distintos de los demonios. No estamos siendo distintos de los demonios. No basta con recibir la palabra con una buena actitud. No basta con reconocer y decir sí, amén a todo esto. Hay algo que falta. Por eso es que tu pecado sigue ahí. Por eso es que te cuesta tanto luchar, porque lo querías hacer por tus propias metas, por tus propios medios. ¿No te estás dando cuenta del tesoro que tenés en tu casa, que no abrís en la semana, o que pocas veces apartás un tiempo intencional para meditar en ella? Cuidémonos de solamente estar de acuerdo con una verdad, de reconocerla, sin que haga ese efecto en nuestro corazón. De verdad, cuidémonos de eso. Tercer punto. ¿Qué es lo que falta más allá de recibir la palabra? ¿Qué falta más allá de reconocer que esto es verdad? Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, que cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros, la aceptaron no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. La Reina Valera aquí la traduce como actúa. La palabra que actúa en ustedes. Aquí la versión de las Américas la está traduciendo como obra. Pero eso, hermano, no es algo que pasa así mágicamente. Es un proceso. Ya aprendimos que una vez que somos expuestos a la palabra, la escuchamos, la recibimos y pasa algo dentro de nuestro corazón. El Espíritu Santo viene y nos convence, como dice su palabra, de pecado, de justicia, de juicio. Nos hace reconocer lo malos que somos, lo bueno que es Dios, la salvación que necesitamos, la condenación que merecemos. Y de repente nos muestran a un Cristo, un Salvador que ni sabíamos que estaba ahí, pero que nos redirecciona ahí de mirar hacia esa cruz, y que hoy tenemos otra posición delante de Dios. Ok, ahora tengo nuevos anhelos, ahora tengo nuevos deseos producto de ese sacrificio. El Espíritu Santo viene y coloca esos deseos. Quiero cumplir lo que dice acá. Quiero cumplir esta ley. Esa es la obra de la palabra. Quiero cumplir todo lo que Cristo quiso que yo cumpliera. Todo lo que le agrada al Padre es lo que yo anhelo en mi corazón ahora. Y eso es parte de obedecer la palabra de Dios. Va más allá de recibirla, de venir a escucharla. Va más allá de decir amén, sí, tiene razón. La obediencia es algo que no podemos pasar por alto. Si sacamos la obediencia de esta ecuación, no estamos haciendo nada. Y el 90% de la iglesia en El Salvador está así. Son cristianos que reciben, son cristianos que aceptan, pero no son cristianos que obedecen. Vengo y pregunto, ¿usted y yo somos cristianos que reciben, aceptan, pero también obedecen? ¿Cuáles son las luchas que tú tienes, hermano? ¿Cuáles son esos pecados que tú tienes escondido? No estás obedeciendo, sí. Estás recibiendo la palabra, sí. La palabra te ha dicho eso es pecado, tú dices amén. Pero no estás obedeciendo lo que la palabra dice para que eso se corte de raíz. Algo que a mí me fascinó, quiero que vaya rapidito a Santiago 1:22. Santiago 1:22, cuando lo estudiamos, para mí fue increíble esta parte de ser hacedor de la palabra y no solamente oidores.
implicó mucho. Y una de las partes que a mí más me impactó fue esto. Santiago 1:22 dice: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Oiga, qué terrible es esto. Alguien que solamente está escuchando la palabra es alguien que se engaña a sí mismo, según Santiago. Porque dice el versículo 23: si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro no natural en un espejo. Versículo 24: pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Curioso, porque en este estudio de Santiago yo les mencionaba que los espejos antiguos eran de bronce. Era, por más que se pulía, sí podía dar un reflejo y la gente se veía ahí, pero no mostraba tal cual a la persona. Entonces lo que está dando a entender aquí es que la palabra funciona como ese espejo. Todos los días que tú te vienes a reunir acá, la palabra está enfrente de ti y te está mostrando quién eres realmente. La palabra dice que eres un pecador. La palabra dice que mereces el infierno. La palabra dice que no eres bueno. La palabra dice que si tú quieres resolver las cosas a tu manera, eso no funciona. La palabra te dice que hay un Salvador que murió por ti y que basta con que te arrepientas de tus pecados. La palabra te está diciendo cómo estás de podrido y que necesitas un Salvador. A nadie le gusta enterarse de eso. A nadie le gusta recibir ese tipo de verdad enfrente de él. Que se ha confrontado enfrente de uno. Una verdad de ese nivel así de cruel, creo que a nadie lo tomaría de primeras así, tan piadosamente. La palabra tiene esa cualidad. Cuando tú la abres, hermano, te está diciendo: este sos vos. No eres perfecto. Te está diciendo: tú necesitas esta palabra. Tú necesitas al Espíritu Santo. Tú necesitas crecer. Tú necesitas no solamente recibir y aceptar, tú necesitas obedecer. Tú necesitas deleitarte en lo que hay aquí. Porque cuando tú entiendes, entiendo entonces lo que dice el Salmo 19, versículo 7 en adelante. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, porque hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y mucho más que la miel que destila del panal. Lo cantamos, pero ¿realmente lo estamos entendiendo? Nos hace falta vernos más seguido en ese espejo, porque vemos otros espejos que el mundo nos pone. Nos está diciendo: no, usted es un campeón, te ves bien, seguí adelante, el Señor te ama tal como sos. No, hermano, la palabra realmente te está diciendo otra cosa y te pone en tu lugar. Te hace ver cuán miserable sos, porque en esa miseria puedes contemplar cuán grande es Dios y la misericordia que ha tenido para con usted y conmigo. Ese es nuestro Dios. El instrumento que usted tiene aquí, hermano, es increíble cuando usted lo medita. Cuando usted realmente de manera intencional lo estudia. En la última clase que tuvimos aquí en el seminario entendíamos algo bien importante de cuán terrible es que la gente olvida que el problema que ellos creen tener no es el verdadero problema, sino que el problema está en su corazón. Nos hace falta ver ese espejo que nos apunta hacia acá. Porque si no cambia nada aquí adentro, todo lo que estamos haciendo es pura hipocresía. Y esto a mí me golpeó un montón. Porque de nuevo, no estoy siendo más ni menos que un demonio. Los demonios creen y tiemblan. Yo no quiero ser como ellos. Quiero obedecer realmente. Sé que eso va a exigir un precio que pagar, hábitos que cambiar, personas a las cuales alejarme, renunciar a mi orgullo. Es difícil, es una tortura verlo de esa manera si pretendemos lograrlo por nuestros propios medios. Pero la palabra, ¿sabe qué más hace? Te está diciendo en cada pasaje que tú ves, siempre hay algo que te va a decir: allá está Jesús, allá está la cruz, allá es donde vos tenés que ver. Tenés problemas, el verdadero problema está aquí, pero Jesús
puede reparar eso. Tenés ansiedad, tu problema está acá, ahí está Jesús que murió por eso. Tenés frustraciones, tu problema está aquí, ahí está Jesús. Eso es lo que la palabra hace. Pero la gente piensa que la palabra es una especie de amuleto, que por andarlo en el bus no me van a asaltar, y que si me llegan a asaltar el Señor no me quiere, el Señor piensa que yo no puedo rendirle lo suficiente. Hermano, no estás entendiendo lo que la palabra está haciendo, lo que la palabra es. El Espíritu Santo se encarga de poner nuevos deseos en el corazón para vivir a la luz de lo que la palabra de Dios nos manda hacer. Quiero que para ir terminando vayamos a Ezequiel capítulo 36, uno de los textos del Antiguo Testamento más preciosos, donde Dios promete a su pueblo un espíritu que iba a ser puesto en ellos pronto para poder cumplir los mandatos de Dios. Ezequiel 36, Ezequiel 36, versículo 26. Dice su palabra: además, Dios hablando al pueblo, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Versículo 27, pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Interesante. Aquí está hablando del Espíritu Santo. Dios, en su soberana voluntad y en su providencia, Él dijo: un día mi espíritu ya no va a ser algo que simplemente viene y se va de ciertas personas excepcionales, como pasaba en el Antiguo Testamento. No, va a llegar un tiempo donde mi espíritu va a reposar en cada uno de ustedes y va a ser que tengan nuevos anhelos, que tengan nuevos deseos, para que puedan cumplir esto que ustedes miran imposible. La Biblia te está diciendo, el mundo te dice: no perdones. La Biblia te dice: tenés que perdonar, pero eso es imposible. Claro, porque no has entendido la obra del Espíritu, porque cuando el Espíritu te hace capaz, sí puedes hacerlo. Cuando usted me dice: hermano, yo no puedo hacer eso, yo no puedo perdonar, yo no puedo cambiar esto, yo no puedo hacer esto. Y me encanta esta figura. Si el mismo Espíritu, dice la palabra, ese mismo Espíritu que reposó en Cristo, que lo resucitó de los muertos, ese mismo Espíritu que fue capaz de resucitar a Cristo, es el mismo que usted y yo tenemos. ¿Y por qué dice que no puede? Si es el mismo Espíritu, ¿estás reduciendo el poder del Espíritu Santo solo porque tú no puedes perdonar a quien te ofendió? No estás entendiendo la palabra de Dios. Uy, hermano, cuando yo entendí esto, me di cuenta, cuando me vi en el espejo de la palabra de Dios, y hermano, tengo que madurar un montón, tengo que crecer un montón, tengo que obedecer todavía, hago áreas que yo no he rendido en mi vida, pero eso es parte de lo que la palabra hace. La obra de la palabra es esa, que tú estás expuesto cada reunión aquí y dices amén a las verdades y las reconoces, pero muchas veces no las obedeces. Entonces el ánimo, la exhortación que yo les hago en esta mañana: hermanos, por favor, no nos engañemos. Busquemos obedecer la palabra de Dios. Busquemos darle la importancia, y solo así vamos a ser agradecidos, como Pablo lo está expresando en el versículo 13 del capítulo 2 de Primera Tesalonicenses. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron, no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes, los que creen. Esto para alguien que no cree no tiene sentido. El Espíritu Santo es quien se encarga de poner estos deseos en el corazón. ¿Sabe por qué le digo todo esto? Esto es parte de lo que la bibliología enseña, de cómo la Escritura es autoridad y es suficiente para nuestra vida como cristianos. Es porque Pablo hace tanto énfasis en esto, porque desde el versículo 14 en adelante los tesalonicenses comienzan a pasar situaciones difíciles debido a su nuevo estilo de vida. Pero él les está diciendo: confíen en lo que han aprendido de esa palabra. Si ustedes han recibido, si ustedes la han reconocido, la han aceptado, y si ustedes la están obedeciendo,
cualquier sufrimiento aquí temporal que puedan pasar no se va a comparar a la esperanza que está en esta misma palabra, a la esperanza de que ese Cristo que ustedes vieron morir va a regresar un día. Hermano, yo no sé cuáles son las cargas que usted tiene o que ha tenido a lo largo de todo este año, pero ¿sabe cuál es la esperanza que yo puedo ver en usted? Que usted ha llegado hasta aquí, al penúltimo mes del año 2022, y usted sigue acá con vida, con salud, y Dios le ha sostenido hasta acá. Ahí está la misericordia de Dios. Pero usted tuviera mucho más gozo, mucho más esperanza si usted se dedicara a meditar en las Escrituras. Aparte un tiempo, hermano, sea intencional con sus disciplinas espirituales. El Señor nos ha puesto ese estándar. Sí, es difícil, porque queremos lograrlo por nuestros propios medios. Pero de nuevo, le recuerdo, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo Espíritu que usted y yo tenemos dentro nuestro. Entonces no me diga que no puede, porque cuando Cristo, a través de su muerte, nos hizo justos delante de Dios, entendemos que la vida de la iglesia es otra. Entendemos que mi hermano, mi hermana tiene cargas por las que yo tal vez no le puedo resolver, y si puedo hacerlo, estoy en la disposición de hacerlo, pero estoy dispuesto a orar por esta persona, porque me carga su vida, porque me interesa que crezca. Esa es la vida de la iglesia. Eso es lo que Pablo está diciéndole, hermanos. Yo estoy feliz de que ustedes sean así, porque no ha sido por mí, ha sido por la palabra. Esa es la obra de la palabra de Dios. ¿Cuánto de esa obra se está viendo en nosotros? ¿Cuánto de esa obra se está viendo en nosotros? Con unos hermanos antes del culto estábamos meditando en el Salmo 119, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, dice el salmista. Todo el día es ella mi meditación. ¿Podemos decir eso nosotros? Hermanos, dése cuenta de la joya que tiene aquí. Aprovéchela, acéptela, recíbala, reconózcala, pero obedézcala. Porque en unos momentos vamos a ser partícipes de la Santa Cena. Y una vez que usted entiende la obra de la palabra, el peso de la cena del Señor, usted solo puede decir: Señor, gracias. Gracias, Señor. Entonces, hermanos, que nuestra oración sea que volvamos a la palabra con esa actitud, con esa aceptación y con esa obediencia, para cantar realmente que la ley del Señor es perfecta y que es más deseable que el oro. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, quiero darte las gracias en esta mañana, Señor, porque nos estuvimos engañando a nosotros mismos tanto tiempo. Padre, perdónanos, porque somos oidores de tu palabra, pero no somos hacedores. Perdónanos, Señor, porque estamos expuestos a tantas falsas enseñanzas, Señor, pero tú has tenido misericordia en hacernos entender tus verdades. Gracias por estos hermanos, gracias por estas hermanas, Señor. Oro por sus luchas, oro por sus frustraciones, oro por todo aquello, hermano. Oro por todo aquello, Señor, que les impida obedecer tu palabra. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias, Señor, por las cargas y las pruebas. Gracias por la obra de la cruz y por tu Espíritu Santo que hoy nos hace entender esta palabra. Gracias, Señor, porque no nos sentimos totalmente capaces de decir: oh, cuánto amo yo tu ley. Pero esa es nuestra meta. Mientras llegamos a esa meta, ayúdanos a santificarnos, ayúdanos a entender realmente la implicación de negarnos a nosotros mismos, de preocuparnos por nuestro hermano, de alegrarnos por verlo crecer. Oro por la iglesia Gracia y Verdad, oro por quienes están aquí, oro por quienes están escuchando la transmisión y por los que lo van a ver. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, a entender la joya que la palabra de Dios es y la obra que hace en cada uno de nosotros en la iglesia. Esa es nuestra meta, Señor, y poder cantar que tu ley es perfecta.
La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseable son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Gracias, Señor, por esa ley que anhelamos en nuestro corazón. Ayúdanos a seguir manteniéndonos reverentes ante ti, ante tu palabra, para poder disfrutar y ser agradecidos por la obra de tu palabra en nosotros. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.